Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galegos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de ultrasonografía y síndrome de ovarios poliquísticos. A cargo de hoy con la ponencia estará la ginecóloga Narcisa Yaguar. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Cualquier duda o consulta lo va a responder la doctora al final de la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctora Narcisa Yaguar. Puede comenzar con la ponencia. Buenas noches, estimado. ¿Me ayudaría autorizando para poder compartir pantalla? ¿Listo? Buenas noches, estimados. Buenas noches con todos los presentes. La noche de hoy pues vamos a iniciar con lo que es la ponencia de ultrasonografía y síndrome de ovario poliquístico. Pues para iniciar hablaremos un poquito de lo que es los fundamentos o qué es la ultrasonografía, ¿no? La ultrasonografía, o también conocida como ecografía, es una técnica médica que se utiliza mediante ondas sonoras de alta frecuencia para generar imágenes en tiempo real del interior del cuerpo, ¿no? Durante el procedimiento de ultrasonido, ultrasonografía o ecografía, como lo queramos llamar, se utiliza la técnica de ecopulsado. ¿Qué indica el ecopulsado? Con las ayudas de los diferentes tipos de transductores que utilizamos para este tipo de ecografía, el que vayamos a realizar, emiten este tipo de sonido, de ondas ultrasónicas que se propagan a través de nuestros tejidos, independientemente tejido muscular, tejido adiposo, tejido blando, venas o músculo esquelético, ¿sí? Y estos crean a su vez la imagen que nos va a ayudar a visualizar o a diagnosticar independientemente del tipo de caso que necesitemos. El ultrasonido, cuya frecuencia está por encima del rango de frecuencias inaudibles para el ser humano, ¿no? Con un poquito de historia, vamos a hablar de que en el siglo XVII, un biólogo llamado Lázaro Spallanzini descubre en el año 1700 la existencia de las ondas, pero no es hasta el año de 1917 dos científicos de apellidos Langeni y Krylowski producen lo que es el primer generador pizoeléctrico de ultrasonido, cuyo cristal sirven también como receptor y generadores de cambios eléctricos al recibir vibraciones mecánicas. ¿Qué pasa en esta historia? Más adelante, en el año de 1940, es donde se inicia el uso del ultrasonido para imágenes médicas, netamente. ¿Cuándo se producen esto? ¿Por qué se producen estas ondas? En los diversos años y en estos tres tipos de científicos que lo vieron, algo en común tuvieron para poder relacionarse. Se sabe que a través de la historia el murciélago es el único animal que puede captar diferentes tipos de ondas, altas y bajas. Y mediante su biología y mediante sus funciones auditivas es donde se lleva a cabo el hecho de poder interactuar más allá del oído no solo de este animal, sino que también ayudó a estos tres científicos a poder desarrollar ese tipo de ondas y poderlas trasladar por medio de transductores. Y es así como a la actualidad presentamos lo que es la ultrasonografía, ecografía o ultrasonido. ¿Para qué los utilizamos al momento? Los utilizamos pues para múltiples funciones. Visualizamos músculos, órganos internos para poder diferenciar sus estructuras, sus tamaños y obviamente pues las posibles lesiones o patologías que podamos encontrar. Actualmente dentro de la ginecología es una ayuda complementaria o es un examen complementario para el diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de patologías. Cuando empezamos a hablar de las técnicas de exploración transabdominal, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, tenemos dos maneras de poder identificar los famosos quistes o el SOP, mediante exploración transabdominal y transvaginal. En la transabdominal es primordial que nuestra paciente acuda con la vejiga urinaria distendida o llena, en donde es riguroso saber que la paciente debe llegar a tener
entre 200 a 250 ml. ¿Por qué esta indicación tan específica? Porque nuestra vejiga o la vejiga de nuestro paciente es la ventana que nos ayuda a diferenciar o a poder visualizar de manera mejor lo que son los órganos pélvicos, el útero, los ovarios, las trompas de falopio, ¿sí? Y por ende nos va a ayudar muchísimo a poder determinar diferentes tipos de patologías. Al la vejiga encontrarse extremadamente distendida, al encontrarse extremadamente distendida, va a desplazar de manera interna lo que es los órganos alrededor, como son los intestinos, a unos 5 a 10 centímetros de la pared abdominal anterior. Y esto nos permite tener una mejor visualización de los órganos pélvicos para nuestra paciente. En el caso del síndrome de ovario poliquístico, nos va a ayudar muchísimo a determinar patologías a nivel de ovarios, tanto derecho como izquierdo, o a nivel de patologías en trompa de falopio o a nivel uterino, ¿no? Estas imágenes o estas pruebas de ecografía y sus partes anexas se realizan generalmente en dos tipos de planos, el plano sagital y el plano transverso. El eje longitudinal del útero se identifica con lo que es el plano sagital y a menudo es necesaria una pequeña angulación oblicua para poder llegar a medir lo que son correctamente los ovarios. Ojo, no significa que si una vejiga no está completamente distendida o no llega al volumen aproximado entre 200 y 250 ml, no vamos a tener una visualización adecuada. Tendremos una visualización un poco más disminuida, un poco más hiperogénica, que nos dificultaría un poco el proceso, más no eliminaría el hecho de no poder observarlo de manera correcta. Recordemos que los anexos pueden visualizarse también pues explorando exactamente desde el lado contralateral o desde el lado original para poder determinar la posición correcta de nuestra paciente, ¿no? En la exploración transvaginal o endovaginal podemos presentar también todo lo contrario. En esta, la vejiga debe encontrarse completamente vacía, completamente vacía. Significa que a nuestra paciente debemos indicarle que la manera correcta es miccionar antes de poder ingresar a nuestra ecografía. Dentro de la ecografía transvaginal tenemos dos parámetros netamente legales que debemos visualizar muy aperturamente. Primero, la ecografía transvaginal está indicada netamente en pacientes que han iniciado una vida sexual activa. Recordemos que actualmente hay muchas mujeres que inician su vida sexual desde los 12, 14 años. En ellas, al tener el introito vaginal un poco más cerrado, menos distendido, va a ser un poco más molestoso, va a ser un poco más incómodo. La manera correcta de no dañar o no generar una molestia para nuestra paciente siempre va a ser indicarle la manera en la que debe posicionarse. Levantar un poco su parte pélvica o en este caso dentro de la consulta o dentro del área de ecografía podemos contar con la ayuda de una pequeña almohada, no tan abultada, no tan distendida, no tan blanda, no tan dura, que va a ayudar a levantar la zona pélvica de nuestra paciente y no generar mayor incomodidad o mayor molestia, específicamente en pacientes muy jóvenes o en pacientes que han iniciado su vida sexual a muy temprana edad. ¿Sí? Como les indiqué. En cambio, dentro de esta pequeña lo que es el transductor endocavitario o transvaginal, de manera correcta lo que va a ser el fondo del útero, el cuerpo uterino, el endometrio, la entrada vaginal o el cervix, ¿sí? Exactamente este es el tipo de imagen que debemos visualizar en el 80% de los casos. En el 20% de los casos restantes vamos a visualizar un útero anteroverso y un útero retroverso, dependiendo de la posición de nuestro paciente o dependiendo después de la posición del útero de nuestra paciente. ¿Sí? El transductor con este tipo de pacientes deben colocarse en supino
las rodillas ligeramente levantadas, tal cual la posición ginecológica, la paciente entre las piernitas las tenga más flexionadas o más pegadas hacia el área de sus glúteos, menos molestia va a poder sentir nuestro paciente. Indicarle siempre que a pesar de que es un examen netamente exploratorio o netamente diagnóstico, también debemos indicarle y respetar por sobre todo la incomodidad que pueda llegar a sentir por el proceso, ya sea por experiencias traumáticas, ya sea por problemas a nivel de suelo pélvico o por problemas de resequedad vaginal. Siempre debemos colocar previamente el uso del preservativo con cada paciente que vaya a realizarse este tipo de ecografías y por sobre todo ayudarnos con un gelcito, el gel adecuado para nuestro transductor para evitar ninguna molestia para la paciente en estos casos adecuados, ¿no? La correcta imagen o la correcta angulación que tengamos de nuestro pequeño transductor, como realizarlo con movimientos netamente suaves, netamente endógenos en que podamos sagitales y coronales. La angulación anterior ligera del transductor hará posible pues visualizar lo que es un fondo de útero adecuado y obviamente pues tener lo que es un útero anteroversión también de manera adecuada para que podamos tener la imagen diagnóstica correspondiente. A su vez, si voy a utilizar el exploratorio o el endocavitario o el transvaginal, ¿cómo voy a visualizar pues lo que es la parte de los ovarios? Siempre debe realizarse una rotación de manera angular o de manera oblicua. Eso nos va a ayudar a poder visualizar de manera correcta, tanto derecha e izquierda, lo que son los ovarios de nuestros pacientes. Indispensable que la paciente tenga vejiga vacía, porque al tener una vejiga llena vamos a mover y vamos a toparnos netamente con la visualización de la vejiga. Y aparte de que podemos estimular la micción en nuestra paciente. Entrando de hecho al tema, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es el SOP? Dentro de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, sabemos, entendemos y conocemos que es una alteración hormonal que se ocasiona netamente por la producción de andrógenos, ¿sí? O de la producción de la hormona androgénica muy elevada. Esto ocasiona que la mujer pues presente alteraciones dentro de sus ciclos menstruales, dentro de su proceso ovulatorio, tiene un impacto directo en la calidad de la vida de la mujer debido a sus alteraciones reproductivas y metabólicas. Obviamente, ¿no? Entendamos nuestro ciclo hormonal, hipotálamo, hipófisis, ovario, netamente dentro de la conexión. Hipotálamo pues nos ayuda a segregar lo que son las hormonas que se van a trasladar hasta el área de la hipófisis. La hipófisis que se comunica directamente con nuestro ciclo ovario. Y es aquí donde se producirá pues la ovulación para la paciente que desea quedar embarazada y su proceso de embarazo, o la ovulación en la paciente que genera un ciclo adecuado de menstruación. ¿Qué pasa cuando esta paciente resulta que comenzó a menstruar hace, supongamos, caso clínico, paciente de 12 años, comenzó a tener una menstruación adecuada por los 3 primeros meses? Luego la menstruación se suspendió automáticamente. La familiar de la paciente diagnostica que no ha menstruado en 6, 7 meses seguidos. Sabemos y entendemos que es importante indicarle a nuestro paciente, ayudarle a entender, a comprender y orientarle que cuando una niña en su ciclo infanto-adolescente produce este tipo de alteraciones, debemos llevarla no solo al pediatra, sino también al obstetra, donde le va a guiar, le va a enviar los exámenes correspondientes, más allá del ultrasonido, los exámenes hormonales, y poder entender qué es lo que está pasando en el ciclo de nuestra paciente menor. Tanto los adolescentes como los adultos no tienen el mismo tipo de tratamiento porque su carga de ciclo hormonal es completamente más baja y más alta. Es importante recalcar que toda mujer que presenta alteraciones de más allá de
60, 70 días de alteraciones de ciclo menstrual, necesita una vigilancia, necesita saber qué es lo que está pasando en su cuerpo. Pero el síndrome de ovario poliquístico tiene diferentes tipos de manifestaciones. Unas que pueden ser físicas, otras que pueden ser clínicas y otras que pueden ser hormonales, ¿no? Hablemos de las caracterizaciones, encontramos lo que es el hiperandrogenismo, ¿no? La denominada exceso de andrógenos o la elevación de lo que es la hormona sexual masculina, netamente, pero que se va a encontrar en la mujer, donde encontramos sus facciones físicas un poco más ensanchadas, un poco más gruesitas, un poco más de formaciones masculinas, ¿no? Algunas mujeres presentarán vellos en donde normalmente no deberían presentarse, a nivel de barba, a nivel de bigotes o exceso de vellos a nivel de brazos, piernas o espalda. Hay pacientes que pueden producir una anovulación crónica o un desorden de su ciclo ovulatorio en el que se presenten periodos menstruales netamente irregulares o inconclusos. Asociados también a que desde que dejé de menstruar o desde que ya no me baja la regla, comencé a tener pequeños brotes de acné. Pero el acné que se manifiesta dentro de la zona T o dentro de la región de la espalda. Muchos pacientes refieren que comencé a tener pequeñas molestias, aparecen granitos, incluso en medio de la zona de la ingle, y hay que determinar y caracterizarlos. Si pueden ser pequeños molestias por sudoración o excesividad de peso, o netamente un acné que se desarrolla en diferentes regiones del cuerpo. Otra de las manifestaciones tenemos la oligomenorrea, menstruaciones poco frecuentes o ciclos menstruales que duran entre 35 y 45 días. Pero nuestra paciente lo cuenta en que todos los meses le baja la menstruación. No tiene un acorde de fecha exacta, no tiene un acorde de secuencia, pero ella es consciente de que baja cada 2 meses, cada 3 meses. También vamos a presentar lo que es en menor frecuencia, pero no tan improbable, lo que es la infertilidad, ya que al tener una paciente que no ovula de una manera correspondiente, podríamos tener un desequilibrio al momento de que desee un embarazo. Actualmente la clínica y la literatura nos indican que tenemos que prevalecer muy constantemente o cuidar en pacientes que inician con un síndrome de ovario poliquístico desde edad muy temprana, ya que presentan un mayor riesgo a enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión arterial o incluso enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entre una mujer adulta y un adolescente? Porque no es lo mismo tratar a una mujer que ha pasado por los 30, 32 años a un adolescente que inicie sus cambios fisiológicos naturales. Dentro de la difusión ovulatoria en una mujer adulta tenemos que ver que tengan entre más o menos 35 días o que pueden ser a favor de más o menos 2, 3 semanas de diferencia. Mientras que en la ovulación en nuestras pacientes adolescentes tenemos que recalcar mucho en cómo inició su etapa menstrual. Cuándo inició, cómo inició, ciclos muy cortos, ciclos largos, tipo de cantidad que la paciente refiera, abundante, disminuida, con coágulos, presencia de cólicos, ¿no? Indicarle que no es normal presentar cólicos dentro de la menstruación, que lamentablemente en una teoría popular te acostumbras a que una mujer debe tener una menstruación dolorosa, debe tener una menstruación abundante, debe presentar una menstruación con coágulos o por sus diferentes actividades de la vida diaria. Pero enseñarles, nuestro deber es enseñar que no en todas las mujeres se produce, que si se produce no es tan malo, si se produce tampoco es tan bueno. En ambas partes, tanto adolescentes como adultos, por favor, participantes, les agradecería que apagáramos los micrófonos
si aparte de estar en la ponencia tenemos alguna otra actividad. Solamente que lo vemos al terminar y que nos ponen allá en uy, quiero que salga después. Continuemos. Tanto en nuestras pacientes adultas como en nuestras pacientes adolescentes podemos presentar un hiperandrogenismo clínico, pero aquí ya surge en nuestra paciente el estadio hormonal, nuestro hirsutismo en un mayor porcentaje hormonal de 8, mientras que en la adolescente vamos a presentar un mayor porcentaje en 14. Como les indicaba, también podemos presentar lo que es alopecia, acné. En el caso del adolescente, generalmente se va a presentar con mayor facilidad y con mayor cantidad, mientras que en el caso de una mujer adulta puede presentarse en valores medios a escalas, empezar en abundante, empezar en disminuido, y muchas veces se lo confunde con algún tipo de enfermedad dermatológica, ¿no? Presentamos también lo que es el androgenismo químico. En este sí vamos a manejarnos tanto en la mujer adolescente como en la adulta dentro de los parámetros. Testosterona total por exámenes, androsteridoma por exámenes y testosterona libre, los cuales hay que calcular y determinar dependiendo de la edad y actividad de cada paciente. Cuando llegamos a la parte de la ecografía o del ultrasonido, vamos a ver la morfología de los ovarios poliquísticos, ¿no? Puede presentarse bilateral como puede presentarse unilateral. Actualmente se indica que un síndrome de ovario poliquístico se va a determinar cuando encontramos por ultrasonografía entre 20 a 25 folículos dentro de un ovario. Anteriormente se caracterizaban de 12 a 18. Actualmente se lo caracteriza desde 20 a 25, pero no hace falta presentar este tipo de folículos o esta cantidad de folículos para determinar que una paciente presente un síndrome de ovario poliquístico. También se debe estamos de acuerdo. No se pueden presentar por medio de imagenología, sino también por medio de lo que es la clínica, ¿sí? También recordar que es importante realizar este tipo de ecografías para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico cuando la paciente se encuentre en una fase folicular temprana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que entender y determinar la ausencia de un cuerpo lúteo o la presencia de un folículo dominante, ¿sí? Esto lo podemos determinar por medio de la ecografía, tanto pélvica como transvaginal. Va a depender mucho también de la manera en la que podamos manejarnos con nuestro transductor, la experiencia o la movilidad que tengamos nosotros para poder presentarlos de manera adecuada, ¿sí? Pero cuando encontramos las manifestaciones clínicas dentro del síndrome de ovario poliquístico, también podemos presentar 3 tipos de fases para poder ayudarnos a tener como un pequeño algoritmo de una manera más efectiva, ¿no? Tenemos el paso 1, irregulares menstruales más hirsutismo. Ahí podemos incluir otros diferentes tipos de causas, acné, oligomenorrea, amenorrea, ¿no? Alopecia. Muchas mujeres han comenzado a presentar alopecia y las podemos confundir, o un médico general la puede confundir con algún otro tipo de trastorno derivado de la ansiedad, derivado de la depresión. Tiene mucho que ver también el estilo de vida que tenga nuestro paciente, la calidad de vida dentro del ámbito de ejercicio físico, alimentación, si es fumadora, si es bebedora, pueden ser casuales o pueden ser recurrentes.
si utiliza algún otro tipo de medicamento que pueda llegar a manifestar estos síntomas con otra medicación un poquito más avanzada, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que notan presentar dentro de sus síntomas, de su síndrome premenstrual, náuseas, vómitos y abundante caída de cabello. Se acuesta y tiene en su almohadita pues una cantidad barbaria de cabello acolchonado, pero pasa la faceta menstrual y eso disminuye. Entonces comienzan a presentarlo o comienzan a creer que es un síndrome premenstrual y se guían porque por ahí pues va llegando mi menstruación. Pero es una de las sintomatologías que se dan también en el SOP, en el que puede ser de un caso ligero. En el que puede ser de un caso un poquito más elevado, tenemos lo que es la irregularidad menstrual, pero sin hiperandrogenismo clínico, ¿sí? Hay que estudiar, hay que analizar mucho este tipo de pacientes porque puede tener un hiperandrogenismo más bien analítico. Significa que físicamente ella no denota ni obesidad, no denota acné, no denota hirsutismo, pero clínicamente o bioquímicamente sus exámenes presentan alteraciones y dentro de los exámenes encontramos lo que es la ecosonografía y también presenta alteraciones. Entonces ahí es cuando la paciente nos puede decir, pero yo no siento nada y dentro de sus exámenes encontramos estas pequeñas anomalías, ¿no? Y en nuestro paso número 3, si solo se presentan irregularidades menstruales, aparte solo se presenta hiperandrogenismo o se presenta una de las dos causas. Se debe considerar que es una paciente en riesgo, pero si no cumple todos los parámetros, no podemos indicar que es una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Recordemos que para determinar todo tipo de enfermedades a nivel obstétrico, a nivel ginecológico, debemos cumplir un parámetro de nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo siempre nos va a indicar que necesita de 2 a 3 rangos. Son muy excepcionales los casos en que solo pueden presentar un tipo de anomalía y presentar o determinar un tipo de patología y englobarla como tal. Pero nuestras pacientes tienen tratamientos, claro que las tienen, pero en estos tratamientos vamos a dividir dentro de las dos características que llegan a nuestra consulta. La paciente que quiere iniciar una vida sexual activa, pero quiere generar un embarazo. Y nuestra paciente que quiere generar una vida sexual activa, pero que aún no se siente preparada para la maternidad. Entonces, cada rango de nuestras pacientes siempre van a tener una faceta en donde las podamos tratar de una manera adecuada. Ojo, esto obviamente después de haberla diagnosticado, haber tenido nuestros exámenes complementarios, nuestros exámenes hormonales, haber tenido previas citas con nuestra paciente, porque también nos puede llegar la paciente que nos indica, no, es que yo siento y yo vi y yo tengo y presento este tipo de patologías. Y te indica que se le cae el cabello, que tiene acné, que tiene un aumento de peso, pero también podemos generar otro tipo de enfermedad, no solo un síndrome de ovario poliquístico. Recordemos que al ser una enfermedad netamente hormonal, también tenemos que hacer un chequeo de la T3 y de la T4. Y también debemos hacer exámenes de glucosa, porque bien nuestra paciente puede estar generando una resistencia a la insulina que deriva en un síndrome de ovario poliquístico o también puede estar generando un hipertiroidismo, un hipotiroidismo que puede desencadenar un síndrome de ovario poliquístico. No siempre y no en todos los casos nuestras pacientes denotan en estas enfermedades anteriormente mencionadas un síndrome de ovario poliquístico automáticamente. De hecho, hay pacientes que ni siquiera generan un síndrome de ovario poliquístico, pero generan otro tipo de enfermedad, como las ya mencionadas. El tratamiento siempre debe estar orientado a corregir el hiperandrogenismo, los trastornos menstruales, las alteraciones metabólicas, obviamente asociado pues, con lo que es una obesidad,
la ovulación. Pero el síndrome de ovario poliquístico también puede presentar una disfunción endocrino-metabólica, que puede dividirse en crónica o elevada. También podemos determinarla con un 10% en un factor netamente genético, pero no en todos los casos se visualiza así. Por lo que nosotros debemos guiar el tratamiento de manera adecuada e indicarle y hacerle entender que el tratamiento puede iniciarse precozmente, pero que también en ciertas pacientes suele ser un poco prolongado. Recordar que el tratamiento oportuno permite prevenir que estas graves consecuencias que puede generar un síndrome de ovario poliquístico para la salud de la mujer. Como les indiqué anteriormente, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la resistencia a la insulina, la diabetes gestacional, obviamente, malformaciones a nivel endometriales, endometriosis, también puede generar esto, o una mayor tasa de abortos, o incluso dentro del embarazo, un riesgo de preeclampsia. Dentro de nuestro manejo farmacológico, como les indiqué, lo resumí de una manera precisa y concisa en la que podamos tener algo discreto y directo guardado netamente en nuestras cabezas. La mujer que desea coincidir, podemos empezar a trabajarla con citrato de clomifeno. Esta se debe utilizar únicamente con pacientes con niveles basales normales de nuestras hormonas FSH y estradiol. Si nuestra paciente denota un desequilibrio de esta parte, netamente debemos mandar otro tipo de exámenes, T3, T4, que se recomienda siempre de manera libre, más allá del conteo simple, de manera libre. Cuando trabajamos con el citrato de clomifeno, vamos a trabajar netamente de 50 a 100 miligramos cada 24 horas por 5 días, iniciando desde el segundo día de la menstruación. Solamente por ese tiempito. Luego nuestra paciente, pues, procuramos que coincida pues con los días de fertilidad, en donde se le indica qué días puede tener y qué no día de intimidad para poder generar el embarazo que desea, ¿no? Dentro de lo que son las pacientes que no desean una maternidad, pero tienen una vida sexualmente activa, pero desean ser responsables y cuidarse, porque hay otro tipo de pacientes pues, que pueden llegarnos con este ciclo mundano, este ciclo de que la familia o algún amigo le dice que si está con síndrome de ovario poliquístico, pues no queda embarazada. Que llegue a tener un menor ciclo de ovulación, que llegue a tener un proceso en el que tal vez sea un poco más complicado generar un embarazo, no está absuelta de que obviamente pueda quedar embarazada en algún momento. Y en el caso de que nuestra paciente desee cuidarse y no desee coincidir, pues entramos con lo que es netamente los anticonceptivos orales. Pero ¿por qué solo los anticonceptivos orales si tenemos una gama alta como los parches, los anillos, las ampollas? Netamente porque necesitamos un anticonceptivo que contenga la cantidad de hormona y específicamente la hormona que nuestra paciente necesita por sus ciclos, si es anovulatorio, si solo presenta hirsutismo o si solo presenta acné masivo. Entonces, encontramos primero lo que es el acetato de ciproterol, ¿no? Dentro de los comerciales, dentro de las farmacéuticas, lo vamos a encontrar con el famosísimo nombre de Diane y Gineplen, que contiene 2 miligramos de acetato de ciproterona más 35 miligramos de etilesteral. También tenemos lo que es la terapia hormonal sustituida, con un miligramo de acetato de ciproterona más 2 miligramos de estradiol, o también conocida farmacológicamente como Clomid.
Dentro de lo que es el ámbito de la drospiderona, tenemos 3 miligramos de drospiderona más 0,2 miligramos de etinilestradiol. Y la vamos a encontrar con el nombre comercial de Yasmile, Drousele o Ditrenel. A su vez, tenemos lo que es 2 miligramos de drospiderona más 1 miligramo de estradiol, que es la parte de terapia hormonal sustituida. ¿Por qué? Porque no estamos absueltos de que todo el paciente nos llegue y nos diga, doctora, pero yo con esta pastilla presento náuseas, presento baja de libido sexual y no la quiero tomar y no quiero seguir mi tratamiento de síndrome de ovario poliquístico porque me baja la libido y tengo muchas complicaciones con mi pareja. Entonces, para esto tenemos también lo que es la terapia hormonal sustitutiva. Siempre debemos tener dos opciones para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, porque esa es nuestra misión, ayudarle a diagnosticar su enfermedad y a su vez tratarla, pero sin cambiar en ciertas partes el estilo de vida que conlleva. En otras partes es primordial cambiar el estilo de vida. En estos casos, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, una mejor alimentación, una mejor hidratación, ejercicio físico constante, que debemos inculcarla. Pacientes que desarrollan un síndrome de ovario poliquístico, pero tienen mayor actividad física, van a tener muchísimas menos complicaciones que una paciente que no genera una actividad física. Van a tener una mayor frecuencia en eliminarlos de manera más rápida y de no volver a producirlos, porque eso es otra de las cosas que debemos recalcar, de que ustedes cumplen con un tratamiento a carta cabal, el médico, etcétera, cumple enviando el tratamiento a carta cabal, siempre y cuando nuestra paciente también genere un estilo de vida adecuado y no lo tenga, no lo mantenga solo cuando está con el tratamiento, sino también dentro de su ciclo normal de vida. No las encontramos en todos los casos, pero hay pacientes que ponen mucho empeño en esto. ¿Sí? Dentro de los otros tratamientos con COP, ¿por qué no podemos utilizar una ampollita menstrual? Porque recordemos que tenemos ampollas de uso comercial que contienen dosis de cadena hormonal un poco más elevada y obviamente van a generar que nuestro paciente pueda generar mayor volumen de quistecitos o pueda tener mayor complicaciones físicas, subida de peso, mayor alopecia, mayor acné, mayor hirsutismo. Por eso siempre debemos considerar el tratamiento adecuado para cada mujer mediante un buen diagnóstico, una buena historia clínica y obviamente un buen manejo con ellas. Gracias. Dentro de lo que es el acetato de clormadinona, encontramos la famosa Velara, que es la que contiene 2 miligramos de acetato más 0,3 miligramos de etinilestradiol. Velara generalmente es un medicamento que sí puede generar un trastorno en ciertas pacientes, como dificultad visual, mucha cefalea de manera mínima. Pero hay pacientitas que no desean ningún tipo de síntomas y desean iniciar un tratamiento sin que le genere mayor molestia. Velara generalmente está indicado en pacientes que no sobrepasen un peso de 55 kilos. ¿Por qué hay que fijarnos hasta en los kilos de la paciente? Porque hay evidencia clínica que Velara, al tener etinilestradiol más valianca, al tener esta dosis de etinilestradiol en pacientitas que tengan un sobrepeso, puede generar molestias. No en todos los casos, pero sí en aquellas. Al menos clínicamente y dentro de estudios, se considera Velara un medicamento a tratar con un régimen adecuado. No presenta, que presenta mayores molestias a nivel de pacientes que con cualquier otro de los fármacos antes mencionados.
Dentro del mercado tenemos ahora también la famosa Daniele, que es de 2 miligramos de Dianoges. Dianoges, en la que se ha comprobado, incluso hay estudios que nos indican que los medicamentos que contengan 2 miligramos de Dianoges y 0.3 etinilestradiol en menor proporción, se puede trabajar en pacientes adolescentes, ya que presentamos muchas pacientitas de 12 a 14 años que inician sus ciclos menstruales y pueden presentar un síndrome de ovario poliquístico, ya sea solo físico o por diagnóstico de ecografía. Y en ellas hay que trabajarlas con pastillas que contengan menos cantidad de dosis hormonal, no porque no va a hacer efecto en lo que deseamos, sino más bien porque puede ser un poquito el choque de que necesitas utilizar estas anticonceptivas que pueden generarte ciertos trastornos o ciertos cambios, perdón, ¿no? Y también, obviamente, pues hablar con familiar que la acompañe, papá, mamá, abuelo, tío, primo, familiar que esté dentro de la consulta con nosotros, e indicar que no lo vamos a trabajar como un método anticonceptivo, como un método anticonceptivo, pero lo trabajaremos con ella en el manera de tratamiento, ¿sí? Listo, mis estimados. Alguno de ustedes voy a proceder a leer las preguntitas que me han dejado en el chat, ¿sí? Si alguno otro tiene alguna otra pregunta, pueden enviar el mensajito, levantar la mano o indicarla por medio del audio. ¿Hay diferencia en el volumen de los ovarios en una ecografía transabdominal o vaginal o mantienen los mismos criterios? De hecho, dentro de lo que son los criterios se manejan del lado igual, no podemos cambiar, no es como decir que transvaginal me va a medir 0,4 y abdomen me debe medir 2,5, jamás. El orden de los órganos o el tamaño de los órganos, como sabemos, los ovarios pueden medir 3x3, en una mujer adulta que ya ha tenido bebés, siempre y cuando estén dentro del parámetro normal, siempre van a medir 3x3, nunca cambia el tamaño. Dentro del panorama de los ovarios poliquísticos, sí, puede aumentar el tamaño dependiendo de la cantidad de folículos. Se han visto, obviamente, que dentro del tratamiento hormonal o dentro del tratamiento que vamos a iniciar con nuestras pacientes, siempre van a haber parámetros en específicos. ¿Cómo saber que una paciente necesita cirugía? Que una paciente necesita ser tratado el síndrome de ovario poliquístico y debe pasar por quirófano, cuando nuestros quistes van a ocupar más del 60% del tamaño del ovario, pero que altere su volumen. Estamos hablando de un ovario que mida 5 centímetros, 6 centímetros, que ya obviamente al no estar dentro de su parámetro fisiológico normal, va a generar muchísimas molestias a nuestra paciente. Dolores pélvicos constantes, dolores de adormecimiento, falta de circulación a nivel de los miembros inferiores, puede ser derecho e izquierdo. Incluso hay pacientes que indican sufrir de constantes calambres y hay que vigilar mucho eso por la presión que se genera dentro del cuerpo. Pueden llegar hasta producir una torsión o una torsión ovárica cuando los manifestamos así. 20-25 para cada folículo, no, 20-25 entre ambos ovarios. ¿Se imaginan? En casos extremos que tengas 20-25 folículos para cada ovario, sería algo extremadamente grave. Pero hablamos de 20-25 folículos que pueden presentarse bilaterales o unilaterales. ¿Alguna otra participante desee generar alguna pregunta? En el caso de las pacientitas que deseen pues, generar un embarazo, debemos trabajar con el citrato de clomifeno hasta por 3 meses. En esa misma cantidad, en esa misma proporción, sin generar un aumento de la pastilla. Recordemos que debemos ayudar a nuestra paciente que lo realice dentro del segundo al quinto día de la menstruación para que coincida con su ciclo ovulatorio. Netamente debemos trabajar con el citrato solo 3 meses.
Algún régimen médico te indica que la paciente debe hacerse pues una prueba de embarazo mes a mes, sacando su cuadrante y su calendario por sobre todo, en donde nosotros le podamos guiar cuándo sí, cuándo no, y cuándo es el momento adecuado de realizar la prueba en sangre o en orina. Pero debemos trabajar con ellas hace 3 meses. Podemos trabajarlos de manera consecutiva o podemos trabajarlo de manera paulatina. También lo podemos trabajar, de manera consecutiva o de manera paulatina, dependiendo del caso de la paciente, ¿no? Listo, mis estimados. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Dentro del chat. En cuestión del informe radiológico, ¿qué es lo que se tiende a informar? Si existe un diagnóstico de ovarios polifoliculares. Indicarlo tal cual lo describimos. Por ejemplo, dentro del informe, me imagino ecográfico, porque radiológico tiene que ver con la cuestión de rayos X, y en rayos X, a pesar de que son notorios, hasta donde tengo entendido por legalidad, no podemos determinar, o un radiólogo no los puede determinar, al menos en Ecuador, no los puede determinar como un síndrome de ovario poliquístico a nivel radiológico. Sería un poquito exacerbado dentro de su parámetro legal. Ecográfico, sí, listo. Dentro de tu cuestión de informe ecográfico, lo que puedes determinar es que nuestra paciente, pues obviamente no lo vamos a hacer como una historia clínica, simplemente ponemos ovario, por ejemplo, ovario derecho que presenta imagen hipoecogénica de tanto por tanto, un ovario con sus medidas, recordemos sus 3 medidas, ancho, largo y longitudinal, en la cual podamos señalar, visualizar e indicar la cantidad de folículos que vemos, que hay que ser muy meticulosos en eso, porque algunos informes solo nos dicen folículos en rama, folículos lineales, folículos en gran cantidad, folículos que se presentan con ramificación de uva. Lo está describiendo, perfecto. Pero dentro de tu descripción también debes indicar la cantidad de folículos que estás determinando. Si yo veo que mi paciente tiene 3, 4, los debo indicar de 3 a 4 folículos que miden tanto por tanto, largo y ancho. Pero si son más folículos, debemos indicar folículos en mayor cantidad en la que se visualizan, cuentas cuántos encontraste, de tanto por tanto, siempre se mide el más grande, se coloca del más grande al más pequeño. No, tampoco es que si encontramos 10 folículos, voy a medir los 10 folículos y los voy a poner los 10 dentro de la descripción. No, indico del mayor volumen al menor volumen. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber qué parámetros ecográficos nos vamos a tener en cuenta en cuanto a la ecografía pélvica para una niña con síndrome de ovario poliquístico. Para una niña que inicia su ciclo de adolescente o que no inicie su ciclo de adolescencia. No, que todavía no inicia, pero tiene ovario poliquístico. Ok, dentro del ramaje de la ecografía vamos a presentar en ellas un mayor volumen o un mayor diámetro dentro del ovario. Aparte de que hay muy pocos casos, pero sí están presentes, y es una muy buena pregunta, en que en niñas de una edad muy temprana, 8 o 9 años, comienzan a tener pues estos cambios morfológicos novales del cuerpo que deben realizarse dentro de ciclos más adelantes. Pero dentro de los cambios morfológicos principales vamos a tener un aumento del volumen del tamaño del ovario. Para una niña, recordemos que una infante o un infante
hasta máximo 10 años debemos tener un volumen dentro del ovario de 1.5 a 2. Si yo encuentro que tengo múltiples imágenes foliculares, generalmente siempre ese ovario va a ser de un diámetro un poco más elevado, ¿no? Vamos a encontrarlo de 2.8 a 2.5, perdón, de 2.8 a 3.5. Y en esos casos debemos actuar de manera muy precavida porque hay que tomar dos medidas en cuenta. La primera es si los está generando dentro de su ciclo inicial folicular, si los está iniciando dentro de su ciclo final. ¿Cómo sacamos si aún la paciente no me menstrua? Debemos indicarles diferentes días y realizar la misma ecografía. Y con eso nosotros podemos llegar a sacar con nuestra calculadorcita, con nuestro calendario, los días en que nuestra paciente está haciendo estos cambios a niveles foliculares y poder determinar de una manera muy adecuada y concisa el tipo de tratamiento que vamos a iniciar con la paciente, pues, que no ha iniciado aún su faceta ovular. Dentro de los principales problemas que tenemos con las niñas que generan un síndrome ovario poliquístico a muy temprana edad, va a ser la ingesta de comidas. Lamentablemente vivimos en tiempos en los que no tenemos tiempo para poder dar una alimentación balanceada. Y a veces encontramos en las comidas rápidas la alimentación más rápida, más eficaz para ellos en un momento de apuro. Las papitas, las golosinas, los jugos procesados, todo lo que vende generalmente la publicidad dentro de la mala alimentación, que es lo que mayormente llama la atención en los niños, las papas fritas, las frituras excesivas. Averiguando el índice de cuánto come y de la alimentación mal equilibrada que tiene nuestra paciente, también podemos llegar a guiarnos en eso. Generalmente con ellas el cambio de alimentación va a ser fundamental como base inicial del tratamiento, dieta y alimentación. Hay muchas niñas que presentan estos estragos precisamente por hecho. Entonces, aparte de los exámenes correspondientes y la cantidad de folículos que presenta y la medicación con la que vamos a iniciar con ellas, es indispensable, perdón, el tener una base de alimentación mayormente regular. En estos casos podemos también trabajar con ayuda de un nutricionista que nos va a ayudar con el IMC y los parámetros de grasa corporal, los parámetros de índice muscular que debería tener nuestra paciente por su edad, por su talla, para poder tener una mejora inmediata dentro del síndrome de ovario poliquístico. Doctora, y aquellas niñas que ya iniciaron su menarquia, que ya tienen el ciclo menstrual y que tienen ovario poliquístico. Con ellas tenemos dos opciones. La primera es trabajar netamente con Diano-GES dentro del tratamiento por ACO. ¿Sí? Hay muchas mamitas que se pueden presentar muy dudosas al indicarles que su niña necesita trabajar con un tratamiento hormonal, que lo van a encontrar como una caja anticonceptiva. Pero al trabajar directamente con las adolescentes y Diano-GES, a base de Diano-GES, vamos a detener el índice de crecimiento de estas hormonitas, de estos folículos. Con ellas, dentro de la parte ecográfica, vamos a manifestar un régimen de hasta 3 por 2.7, generalmente en niñas que apenas inician su etapa menstrual. Si ya estamos hablando de un adolescente de 16, 18 años, en ella sí podemos tener los volúmenes del ovario de ya una mujer con edad adulta media, entre 3.5 a 3.8. Recordemos que ya un síndrome de ovario poliquístico no puede ser tratado con ningún tipo de medicamento vía oral pasado el ovario la cantidad de 5 centímetros. Si ya encontramos una paciente con un ovario de ese volumen y esos parámetros, netamente debemos pasarla por tratamiento quirófano. Muchas gracias. De nada, estimada. Dulce Rosario Jiménez. Buenas noches. ¿Cuál es el periodo adecuado para realizar la ecografía
y cuándo repetir el mismo. Esto es porque muchos ginecólogos dicen que después de 3 días de la menstruación y otros que 5. Ok, tenemos nuestra pacientita. Siempre va a variar dependiendo del ciclo de ella. Se recomienda que sea de 3 días cuando tenemos una paciente con unos ciclos regulares de 30 a 32 días. Se recomienda de 5 días cuando tenemos pacientes con periodos regulares de 40 a 45 días. ¿Por qué cambia esto? Porque dentro de su fase ovular hay que mantenernos en los regímenes que sabemos que va a llegar por su curva a la fase folicular de ciclo. Siempre y cuando tengas una paciente que realices ciclos cortos, 30-32, 3 días. Si tu paciente realiza más allá de 35 días cada ciclo menstrual, 5 días. Es la manera indicada y la manera adecuada. Espero haber contestado su pregunta, Dulce. Listo, estimadas. ¿Alguna otra consulta, duda o sugerencia que tengan? Buenas noches, Estela. El tiempo de tratamiento en síndrome de ovario poliquístico en pacientes que no desean gestación. ¿Cuánto tiempo debe hacer control ecográfico y ver un cambio a nivel de sus folículos? Estela, te comento. Podemos trabajarnos con nuestra paciente normalmente el tiempo que ella desee usar el tratamiento anticonceptivo. Esto no debe exceder, obviamente, del año. Pero para control del síndrome de ovario poliquístico se recomienda una ecosonografía al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de nuestra paciente haber iniciado el tratamiento. Al mes no vamos a ver cambios inmediatos, pero hay muchos cambios notables. Por ejemplo, tenemos 10 folículos y de repente al mes podemos tener 9, podemos tener 8. Eso indica que nuestro tratamiento está haciendo efecto en nuestra pacientita. Tampoco es que el tratamiento va a ser milagro a la primera y ya no va a tener nada al mes. No suele pasar, pero sí le damos el índice a nuestro paciente de que, y más que todo la confiabilidad, de que el tratamiento que está tomando ha sido el adecuado para ella y vamos a ver mejoría en el proceso de par de meses. Al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Listo, estimados participantes. Espero que haya sido de su entera entendimiento y comprensión y más que todo recepción la ponencia del día de hoy. ¿Alguna otro que tenga alguna pregunta? De nada, Dulce. ¿Listo? Entonces, estimados participantes, doy por concluida la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que si necesitan solicitar el certificado o el material de curso o la grabación, pueden hacerlo a los números que encuentran aquí abajito vía WhatsApp. Muchas gracias con todos. Que pasen una buena noche.